Bien, como decía, buenos días y bienvenidos a este segundo seminario virtual de la suite Plica, que trata sobre la tramitación electrónica del expediente. Y sin otro particular, y viendo bueno, pues que ya estamos aquí unos cuantos y que parece ser que se escucha bien y que no hay mayores problemas y que ya lo estamos grabando, pues si os parece, vamos a empezar. En este seminario lo que vamos a hacer es, bueno, lo de siempre, 2 minutos para contar la intención que tienen los seminarios, hablar un poquito de la suite Plica y meternos directamente en harina, que es, la harina de hoy es la tramitación electrónica del expediente. Hablaremos de una serie de demos, está conmigo Luis Jiménez, que es el jefe de producto de Plica, el director de producto de Plica, y yo, que soy Manuel Caño. Bien, después de la demo que hará Luis, hablaremos sobre, digamos, las cosas que entendemos que son bueno, pues los asuntos que os pueden preocupar o que podéis tener más interés a la hora de tratar con herramientas y sistemas que generen o que gestionen lo que es la tramitación electrónica del expediente. Ahí tenéis una serie de preguntas, ¿vale? Insisto, las preguntas sería bueno que, como decimos aquí en esta diapositiva, pues fuerais tomando nota o las fuerais haciendo en la opción que tenéis para ir poniendo preguntas. Todas las preguntas que hagáis las intentaremos responder, ¿vale? Bueno, la intención de estos seminarios, como siempre, sabéis que es ofrecer información alrededor de la suite Plica, intentar dar respuesta a muchas preguntas de base jurídica que vosotros tenéis y que nosotros lo que hacemos es transformarlas en los sistemas de información. Pero esas preguntas de base jurídica tienen que tener respuesta porque no podemos hacer cosas que no tengan una respuesta tecnológica a la base jurídica que vosotros planteéis. También tenemos la intención de ayudar a la toma de decisiones. Esto, algunas veces, pues uno cuando se enfrenta a esta transición, que es, desde mi punto de vista, algo mucho más grande que un cambio, pues hay que tomar decisiones y de esas decisiones hay que ofrecer información y experiencias útiles que nos ayuden a tomar esas decisiones, ¿no? Luego, una de las cosas importantes de estos seminarios para mí es aprender, ¿no? Cuando hacéis preguntas, cuando decís esto me preocupa, a nosotros nos dan pistas de qué cosas tenemos que hacer o qué cosas no tenemos que hacer. Nuestra visión, aunque llevamos muchos años en contratación pública, sigue siendo de un sesgo técnico, con lo cual la parte jurídica hay algunas veces que no entendemos la amplitud o la profundidad de una pregunta jurídica. Bueno, y eso es en lo que aprendemos y nos ayudáis. Luego, por supuesto, tratar de fomentar una transición óptima, ágil y ajustada. Lo de óptima, de verdad, hay que tener mucho cuidado porque hay transiciones que no nos salen muy bien. Y lo de ágil y ajustada es porque no podemos hacerlo en un día, ni podemos hacer cosas porque lo hagan otros y nosotros no lo vamos a hacer nunca, no. Hay que intentar que sea ágil y que seamos capaces de evolucionar rápido y poniendo todo el mundo posible y ajustada para no hacer ni más ni menos que lo que necesitamos. Lo que os decía al principio, por favor, tomad nota y las preguntas las vemos al final. Este es el calendario de los seminarios virtuales que hay planificados. Pueden tener alteraciones, pero bueno, vamos a intentar ser rigurosos y cumplirlos, ¿vale? Pues ahí los tenéis, podéis, es uno al mes, el segundo martes de cada mes, siempre a las 10 de la mañana. Bien, la suite Plica, muy rápidamente. Vamos a ver las funciones que tiene la suite Plica, que hemos intentado dar respuesta a todo el espacio del problema que se plantea en el formato electrónico de la contratación pública. Lo hemos hecho teniendo en cuenta estas funciones que llamamos siempre lo del arte, el archivo, relación, tramitación y explotación. Hoy vamos a hacer especial caso a tramitación. El seminario pasado fue parte de relación, no es todo, pero era la licitación electrónica, que como sabéis es lo que entendemos como relación con el mercado. Bien, para eso hemos generado una arquitectura de sistemas de información, una arquitectura, lo que llamamos arquitectura empresarial, los técnicos, que es, bueno, pues dar una arquitectura de todos los elementos que podemos poner para dar servicio a la organización, al negocio que. Entonces, esa arquitectura nosotros la hemos basado en 3 grandes componentes. Primero, la parte de lo que tiene que hacer la administración pública, que es el back office. La relación de la administración con el proveedor, que es el front office, y lo vais a ver, esa parte de relación electrónica. Y luego un software independiente que tiene el proveedor que lo que va a hacer es independizar, desacoplar, que las cosas que haga el proveedor no tengan que estar totalmente integradas con la administración, sino
a ser posible, lo más desacopladas posibles. Y luego también tener en cuenta que hay una arquitectura global donde vamos a ver esto del OpenTPOL implica, qué es lo que queremos decir. Primero, las funciones. Bueno, pues está muy claro que las funciones lo que tenemos que tratar es, independientemente que primero hagamos una u otra o las vayamos haciendo parcialmente cada una, sí es bueno tener una visión de que al final lo que tenemos que hacer es todo eso. Haremos más o menos en cada una de las partes, pero al final tenemos que tener una visión bastante compleja. Y lo que hay que hacer es que todo eso tiene que estar en formato electrónico, o al menos la mayor parte, o al menos tener la capacidad de convivir formato electrónico y papel. Esa arquitectura que os decíamos, pues la administración, donde veis ahí ya los productos de la suite de Plica expedientes, el Plica archivo, el Plica datamap, el front office, pues la parte del portal, los catálogos, las subastas electrónicas, el registro, las conexiones con el registro, las notificaciones telemáticas y por último el software independiente que cada uno de los proveedores va a tratar de hacer, porque la intención es que este software independiente me relacione con Plica, pero también me pueda relacionar con otras administraciones. Ya lo veremos. Para eso, veis esa arquitectura global que se está moviendo en Europa y que tenemos que tenerla siempre muy en cuenta, que es que todas las, digamos, comunidades que hay alrededor, por ejemplo, Plica puede tener una comunidad, seamos capaces de hablar unos con otros, de tal manera que cualquier empresa pueda hablar con cualquier administración dentro del espacio europeo y, por supuesto, que cualquier administración pueda recibir ofertas de cualquier empresa. Eso es lo que la Comisión está tratando de conseguir. Y le llamamos siempre mercado único. Y ese mercado único no podemos perderlo de vista, independientemente de que también tengamos que hacer nuestras cosas, ¿vale? Bueno, pues sin más historias, vamos a la tramitación electrónica, en la demo que vamos a hacer hoy sobre fundamentalmente Plica expedientes. Y le cedo la palabra a Luis Jiménez, que está aquí conmigo, que os va a empezar a hablar de esto de la tramitación. Hola, buenos días a todos. Pues como comentaba Manuel, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que serían los componentes fundamentales que tienen que ver o funciones fundamentales con la tramitación electrónica. Como podréis entender, el poder ver un expediente completo necesitaríamos demasiado tiempo para poderlo hacer a través de un canal como este, entonces nos vamos a centrar a hacer un paseo muy rápido por las funciones principales de Plica expedientes y hablar sobre todo de los aspectos fundamentales, como decía Manuel, de esa parte jurídica normativa y cómo se enlaza con la parte técnica de una aplicación o de un sistema como Plica. Si os parece, pasamos rápido ya a lo que sería el sistema. Bueno, aquí vemos el escritorio de Plica, de la aplicación de Plica expedientes. Plica expedientes, dentro de esa arquitectura que se comentaba anteriormente, es el back office en donde los empleados públicos o los funcionarios tramitan, gestionan y supervisan los expedientes de contratación. Y vamos a ver muy rápidamente de qué se compone este escritorio de trabajo. Como veis aquí en la parte izquierda del escritorio, bueno, yo lo primero es que ya me he logado, me he identificado en el sistema con un usuario. También para poder hacer esta demostración más ágil, mi usuario tiene todos los perfiles necesarios para poder tramitar. Aquí en este desplegable podemos cambiar de perfil. Ahora voy a cambiar para utilizar distintas funciones del sistema. Inicialmente estoy conectado como administrador. Este administrador se puede decir que es el usuario que tiene las capacidades de personalización o configuración de las funciones más importantes que veremos ahora. Pero a su vez tiene otras funciones como acceso rápido a expedientes, accesos directos a funciones, se puede decir, de primer nivel para cada uno de los usuarios que están conectados. Una zona en un escritorio de trabajo donde por defecto aparece una primera pestaña que es el gestor de tareas, es donde el sistema me va a informar de las tareas que yo como usuario tengo que realizar sobre el sistema. Ahora lo veremos en más detalle, y un menú de acciones que lógicamente cambiará dependiendo del perfil con el que nos estemos conectando. Por empezar por alguna parte, podemos ver la parte de configuración del sistema, donde tiene importancia el tema de la estructura organizativa de una administración o empresa de sector público. ¿Por qué? Porque de esta organización va a tener un mapeo con lo que serían las competencias o responsabilidades de cada uno de los usuarios dentro del sistema. El sistema, lógicamente, le permite una estructura multinivel de organismos, donde incluso multientidad, donde podríamos tener distintas entidades públicas agrupadas en un mismo sistema y cada una de ellas con su propia estructura orgánica. Algo importante no solo es la estructura orgánica, sino los usuarios y las personas, ¿vale? Para ello tenemos el mantenimiento de usuarios, donde se van a registrar cada uno de los participantes en el sistema con sus perfiles, asociándolos
a una unidad a la que pertenecen, pero cosa distinta será sobre qué expedientes tendrán competencias y permisos a la hora de su tramitación o consulta. Ese cruce entre usuarios, organismos y personas se soluciona gracias a los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo lo que viene a analizar es en un organismo para un expediente en concreto que tiene unas características, como por ejemplo un tipo de tramitación, un tipo de contrato, un importe, una forma de tramitación, una forma de adjudicación, se puede condicionar qué usuarios van a participar con qué perfil en la tramitación de ese expediente. Es decir, para un mismo organismo, por ejemplo, gracias a los protocolos podremos decidir qué personas van a formar parte de la acción del contrato, por ejemplo, de una forma diferenciada para los expedientes de obras que para los de servicios, o, por ejemplo, las competencias del órgano de contratación. ¿Qué órgano de contratación va a ser competente por el importe? Esta es una pieza importante a la hora de parametrizar el sistema en su funcionamiento. Bien, tenemos otra serie de posibilidades a la hora de configurar el sistema, y algo importante que veremos luego serán los buzones. Los buzones se puede decir que es la capacidad que tenemos de generar grupos colaborativos, es decir, por ejemplo, cómo se agrupan ciertos usuarios para tramitar, imaginad, documentos contables, y sería un buzón colaborativo donde según van entrando la solicitud de creación de documentos contables, esos usuarios pueden recoger cada una de esas peticiones y ir despachándolas. Mientras que hay otros buzones que son absolutamente competenciales, como por ejemplo el del órgano de contratación, donde las tareas que caigan en ese buzón tienen que ser realizadas. Si saltamos de nuevo a la pantalla de gestor de tareas, me voy a cambiar ya de perfil, voy a salir desde administrador y voy a utilizar, por ejemplo, el de gestor de contratación. Lo que vemos principalmente, como decía antes, son las tareas pendientes. Estas tareas pendientes nos informa de la tarea que tengo que realizar. En este caso las he agrupado por fecha para ver primero las que me han llegado hoy, pero puedo agruparlas por número de expediente, porque a lo mejor me interesa ver expedientes en concreto con el que tengo que trabajar, o puedo agruparlas por tipo de procedimiento, porque hoy, por ejemplo, me voy a dedicar a sacar trabajo de los procedimientos abiertos. Bueno, en este caso vuelvo de nuevo a la organización por fecha, y en este caso me está informando que tengo una tarea de firma que luego veremos. ¿Qué más cosas podemos ver en esta pantalla? Bueno, pues las posibilidades de redireccionar tareas si tengo competencias para ello, de realizar filtros en el caso que tenga muchas tareas y quiera filtrarlas por otros aspectos como tipo de procedimiento, fecha de llegada, o usuario que me las ha remitido, o incluso si tuviera llegar un número importante de tareas, poder paginarlas para verlas en distintas páginas cada una de ellas. ¿Qué otras funciones principales podemos tener? Pues la gestión de expedientes. Como hemos dicho, el gestor de tareas nos informa de qué tareas son las que yo como usuario tengo que realizar. En este caso lo que podemos hacer es una búsqueda de expedientes en toda la base de datos del sistema. Bien, lógicamente esta base de datos del sistema está controlada por una capa de seguridad y solo voy a tener acceso a los expedientes para los que tenga permiso. Una vez que tenga estos expedientes, puedo buscarlos tengo un buscador completo en el que puedo buscarlo por todos los criterios necesarios dentro de lo que se puede decir que son expedientes de contratación. Y dentro de estos expedientes lo que me informa es por una leyenda que tenéis abajo de colores, un poco el estado del expediente, ¿no? Si es un expediente sin tramitar en gris, es decir, estoy preparando el expediente para iniciar su tramitación, si están ya en tramitación, es decir, hemos empezado a tramitar el expediente pero aún no está extinguido, y después situaciones especiales como expedientes cancelados, nada más empezar se decide que no se procede a la tramitación del expediente y se cancela, expedientes extinguidos, es decir, ya han pasado toda su tramitación y se ha devuelto la garantía, expedientes de tramitación manual, que en otro momento, o si tenéis especial interés en este tipo de expedientes, por ejemplo, se suelen utilizar para procedimientos de emergencia, donde no se puede esperar a tramitar un expediente para, por ejemplo, mandar en un caso de emergencia a algún tipo de servicio, se documenta después y, lógicamente, para eso se utiliza una tramitación manual. Bueno, distintos estados que pueden ser importantes dentro del expediente. Y después, para cada uno de los expedientes, podemos acceder a funciones tan importantes como, por ejemplo, ver el expediente electrónico. Vamos a buscar un expediente que tenemos aquí para empezar lo ordeno. Pues bueno, vamos a ver el expediente. Este sería el expediente electrónico. El sistema automáticamente va organizando los documentos por fases. Aquí lo que podemos ver cada uno de los documentos que se han tramitado, informando de la fecha de inicio, el estado, el tipo de documento que se ha realizado, el usuario que ha realizado la última acción, lógicamente.
lógicamente, como es un expediente en el que de demostración soy yo el que ha hecho todos los trámites. Y tenemos la posibilidad de poder acceder a visualizar el documento. No solo visualizar el documento, sino, por ejemplo, en este caso lo que estamos visualizando es una copia auténtica, algo que hablaremos después. Es decir, como un documento que ha sido firmado telemáticamente, podemos darle podemos cambiar el formato de acuerdo a lo que indica la Ley 11 para que tenga la misma validez es el papel que el electrónico, gracias a un código de verificación electrónica. Bien. Si seguimos viendo las funcionalidades del gestor de expedientes, tenemos la posibilidad de auditoría, algo muy importante. ¿Qué es lo que le ha pasado al expediente? Esa traza de por dónde le ha pasado el expediente, quién ha realizado qué tarea, en qué fecha. Y esto es muy importante para un concepto que hablaremos luego, que es el de la seguridad jurídica. Es decir, qué es lo que le ha pasado al expediente y cómo el sistema garantiza que cualquier actuación sobre los documentos y trámites del sistema queda totalmente registrada. Esta gestión de trámites, que en el fondo es la otra forma de ver esta auditoría, agrupada por los trámites en los que se ha descompuesto el expediente, y temas tan importantes como, por ejemplo, las incidencias de contrato. Por ejemplo, llegado a la ejecución de un contrato, cómo podemos lanzar incidencias de prórroga, de suspensión, de modificación, algo que es muy importante dentro de la vida de los expedientes de contratación. El sistema no solo es un tramitador de expedientes, sino que es un tramitador de expedientes especializado en contratación pública. ¿Qué significa? Que tiene todos los mecanismos necesarios para ese día a día de la contratación, que todos los que participéis en ella sabéis que es compleja. Bueno, más o menos estos son un repaso muy rápido de las funciones, y para hacer una pequeña prueba, lo que podemos ver es, por ejemplo, un trámite de firma. Aquí, por ejemplo, tengo pendiente una firma de un acta de una mesa de contratación. En este caso, en este procedimiento, podríamos ver la auditoría o el expediente que se ha tramitado. Es un expediente en un entorno de demostración, por lo tanto no esperéis tampoco que sea es decir, que tenga todos los documentos necesarios, pero lo que sí que podemos ver es que aquí estamos en la fase de adjudicación y licitación. Ha habido una serie de actuaciones de apertura de sobres electrónicos. Esto es una licitación electrónica que, si recordáis, lo vimos en el webinar pasado, en el del mes de septiembre, que podréis también consultar en nuestra web porque está publicado. Y en este momento lo que tenemos es que yo, que estoy actuando como presidente de la mesa, tengo pendiente la firma del acta de la mesa de contratación. Voy a entrar en la tarea y lo que me presenta es ese acta que ha sido cumplimentada previamente por el secretario, y lo que me presenta el sistema ya es que ha sido firmada por el secretario. En este caso, Perfecto Pino, que es un compañero actuado, en este caso, de secretario de la mesa, y estoy aquí verificando su firma electrónica, y como el sistema está garantizando esa seguridad en la integridad de la firma electrónica, pues bueno, lo he podido comprobar, y lo que voy a proceder es a la firma. Tengo dos posibilidades: firmar o devolver. En el caso del sistema, gracias a la normalización y los circuitos de tramitación, sabrá qué tiene que hacer en el caso de la devolución. En este caso voy a firmar en positivo. Es importante en esta firma destacar algo con respecto a la gestión de la organización y la administración del sistema. Es el caso de las suplencias. El sistema, lógicamente, también tiene un sistema de gestión de suplencias que permite, en el caso de que no solo para una mesa de contratación, que es un caso que todos estáis acostumbrados a que suceda con el titular y los suplentes, sino que en cualquier caso puede haber una suplencia de un órgano de contratación, una sustitución temporal, y el sistema tiene la capacidad de gestionarla en base a dos aspectos. Uno, ¿quién le recibe la tarea? Pues el suplente en lugar del titular en ese caso. Y dos, a la hora de emitir una firma, pues la generación automática de los comentarios de delegación o suplencia, para que en la firma electrónica quede constancia de que esa firma ha sido por delegación o suplencia del titular de esa competencia. Otro de los temas importantes en el caso de la gestora de tareas es la firma masiva, la posibilidad de que, si tenemos que firmar varios documentos en bloque, podamos revisarlos uno a uno, pero emitir en un solo acto la firma electrónica sobre todos ellos. Es decir, podamos hacer una firma en lote de una serie de documentos que podamos revisar. Eso es importante para ciertos perfiles, como oficinas contables o interventores que pueden emitir firmas sobre informes favorables en bloque o contabilizaciones de documentos contables en bloque. Bien, otro tema importante sobre lo que es la gestión del expediente, como decíamos, en lo que tiene que ver con el procedimiento, y lo veremos luego, hablaremos un poco luego más adelante de lo que sería la normalización, es decir, la capacidad que tiene el sistema de normalizar un procedimiento y poder
automatizar o no las tareas que tienen que ser desencadenadas en la tramitación de un expediente de contratación. Para eso una pieza importante del expediente es el control de expedientes. Este control de expedientes es la pantalla donde el sistema analiza la situación del expediente e informa de en qué situación está y propone u obliga a la realización de algunos trámites. En este caso, por ejemplo, nos está informando de que todavía no es posible hacer un cambio a la fase de iniciación. ¿Por qué? Porque tengo dos trámites, en este caso, en base a una normalización ejemplo que tenemos aquí incorporada, que es que hay que completar una ficha de propuesta expediente que nos informa que es un trámite que está ahora mismo realizándose, o que es obligatorio, tal como está definido como ejemplo, la realización de un documento contable de fase RC. Lógicamente, según se vaya avanzando el expediente, este control de expedientes va a seguir analizando y haciendo recomendaciones u obligando a hacer tareas para poder avanzar el expediente. Bueno, podríamos ver muchas más funciones del sistema, como es lógico, en el tema de informes, en el tema de utilidades, en el tema, por ejemplo, de mensajería o la capacidad que tiene el sistema de conocer qué usuarios están conectados y poderles mandar mensajes, no solo desde un punto de vista de administración del sistema, sino de colaboración entre los usuarios, la posibilidad que tenemos en el gestor documental de incorporar notas o un remedio de lo que serían los post-it en papel, que no forman parte del expediente de contratación, pero sí que ayuda mucho a la hora de colaborar entre los distintos actores del sistema, etcétera, etcétera. De todas maneras, ahora entraremos en una parte de explicación y después, lógicamente, si tenéis una duda concreta sobre alguna funcionalidad que os parezca importante, podremos hablar de ella. También tenemos funciones como buscador de documentos y algo muy importante que vamos a repasar, que vamos a pasar por ella muy rápidamente, que es la ficha propuesta expediente. Es esa pantalla donde se documenta todos los términos del contrato, en base al cual, si nosotros siempre decimos que es la ficha donde te permite informar todos los términos que después van a ir al pliego de cláusulas administrativas. Perdonad, lo voy a abrir en modo edición para que se vea mejor. Lo voy a abierto en modo consulta. Bueno, pues en esta ficha aparecen todos los términos de la ley que son necesarios para definir el expediente que vamos a tramitar. Empezando por tipología de procedimiento, tipología de contrato, forma de adjudicación y después toda la parte económica del expediente, los condicionantes que van a intervenir en lo que sería la ejecución y formalización del contrato y, pues, como os decía, bueno, en este caso podéis ver aquí que tiene 10-12 pestañas, cada una de ellas con toda la información a definir por parte inicialmente del promotor del contrato y fundamentalmente revisada por los departamentos de contratación, que son los expertos realmente en saber definir cómo tiene que formalizarse un contrato y cómo tiene que licitarse, ¿no? Pues aquí estamos viendo la parte económica, si hay precios unitarios, la parte de bajada desproporcionada, la parte presupuestaria. Bueno, la ficha expediente sería para hacer casi un monográfico para ver todas sus posibilidades y toda la información que contiene. Si os parece, pasamos a hablar un poco más de los detalles. Bueno, vamos a ver. Pues con este, digamos, paseo rápido que hemos por la tramitación del expediente, solamente decir que cuando iniciamos un expediente, lo que vamos a hacer es decirle al sistema, quiero iniciar un expediente, permitir que el promotor inicie una ficha propuesta expediente y empezar a través de esos roles y protocolos a que, en este caso, el promotor y el gestor empiecen a ver si la ficha de expediente está ok y si está ok, empezar a tirar para adelante y hacer todo lo que es el procedimiento. A partir de ahí iremos adjuntando documentos que pueden ser plantillas, que pueden estar perfectamente automatizadas y ese procedimiento irá funcionando en función de la normalización que hayamos hecho de los procedimientos. Para hacer la normalización de los procedimientos hay muchas técnicas, pero lo que nosotros recomendamos es ir a un sistema ágil, es decir, a través de una hoja Excel, ser capaces de decirle al sistema en qué cosas queremos que se hagan determinadas reglas para poder seguir las bases del procedimiento. No tienen por qué estar, o sea, no tenemos por qué hacer una normalización completa de todos los procedimientos, podemos normalizar mucho el abierto y dejar un poco menos normalizado el restringido, en función también de lo que cada administración utilice o no utilice, porque no todas las administraciones
utilizáis los mismos procedimientos en la misma, digamos, y con la misma intensidad. Bien, pues llegamos a este punto. Si os parece, vamos a hablar un poco de estas cosas que yo entiendo que pueden ser más problemáticas, que es, lo primero, la seguridad jurídica del expediente de contratación, los trámites y los documentos. Hemos procurado en estos años, también por lo que nos habéis dicho, que la seguridad jurídica del expediente esté garantizada, no solamente su trazabilidad, sino que el expediente se ha hecho en función de una serie de normas, reglas, documentos. Esos documentos tienen la capacidad de evidenciar la voluntad del que lo firma a través de la firma electrónica, siguiendo todos los condicionantes que nos hace la Ley 11 y también la ley, el texto refundido en este caso. Vale, luego, las fases de un expediente de contratación, en principio... Bueno, en principio el sistema, como parte de la normalización del procedimiento, se establecen las fases de la tramitación del expediente. Eso forma parte de la segmentación de los trámites a realizar. Desde el punto de vista de la definición del procedimiento, simplemente definir qué fases son las que va a tener cada tipo de procedimiento, abierto, negociado, restringido, menor, diálogo competitivo, etcétera, y qué condicionantes son necesarios para hacer un cambio de fase. Se puede decir que las fases son disjuntas entre sí. Para poder avanzar de fase tiene que cumplirse una serie de requisitos y esos requisitos son los que se definen en esa normalización. Bien, luego tenemos la parametrización, es decir, el sistema se parametriza, se le dice cuáles son los usuarios, los protocolos fundamentales. Esto es una tarea que, como ya se ha hecho muchas veces, no tiene tampoco grandes historias, pero bueno, que sepáis que hay que parametrizar estos sistemas. Luego entramos en los flujos de tareas y motores de reglas. En ese sentido, Plica ha evolucionado gracias a la experiencia en el sentido de tener un sistema que trabaja de forma mixta con flujos de tareas y motores de reglas. ¿Qué significa? Muchos sistemas de este tipo están muy basados únicamente en flujos de tareas. ¿Qué significa? Que hay que predefinir un mapa de proceso perfectamente definido y perfectamente invariable de lo que va a suceder cuando defines un procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que la parte invariable no es tal, es decir, las cosas cambian y cambian en el caso de contratación muy rápidamente. Ese cambio lo garantizamos haciendo una solución mixta de flujo de tareas y motores de reglas que permiten una modificación muy rápida del procedimiento y luego hablaremos de esa normalización o de diferentes tipos de normalización. Bien, luego, después de todos, la experiencia también nos ha dicho que cuando tenemos una tramitación de expedientes de contratación, las organizaciones no permanecen invariables a lo largo del tiempo, sino que cada vez que hay un cambio de lo que sea, de gobierno o de ayuntamiento o de comunidad autónoma o de consejería o de lo que sea, se producen cambios en la organización. Y esos cambios en la organización, el sistema está preparado para realizarlo, de tal forma que esa, digamos, descripción de la organización que hemos visto al principio, las distintas unidades orgánicas, se pueden modificar sencillamente y hacer que los expedientes vivos o ya realizados se adjunten a cada una de las nuevas organizaciones que se puedan proponer. Bien, además en ese caso tenemos una utilidad que podéis estar viendo en el sistema, que es la de mover expedientes, que automatiza ese movimiento. No solo, como decía Manuel, llevando los expedientes, sino reasignando tareas allá donde haya que reasignarlas, moviéndolas de buzones o cambiando del usuario competente para realizarlas. Igualmente, en ese sentido, pues el siguiente punto que vemos en la diapositiva está relacionado con las personas, los roles y sus funciones. Eso que os comentaba antes, de poder estructurar cómo esta organización se mueve alrededor de la contratación pública con las de tareas y buzones que pueden ser competenciales o personales de un usuario en concreto o pueden ser colaborativos. De manera que facilitemos mucho el día a día de la contratación y estemos perfectamente preparados para lo que comentamos, los cambios en la organización y reparto del trabajo en contratación pública. Bien, luego tenemos el siguiente cuestión, que es la firma electrónica y las copias auténticas. El tema de la firma electrónica ya lo habéis visto, también habéis visto las copias auténticas. Esto lo que nos permite es tener perfectamente cubierta toda la reglamentación y normativa que nos dice la Ley 11 sobre convivencia en formato papel y electrónico. Porque además es cierto que que el formato electrónico viene, se va a poner en marcha, pero va a haber un periodo de convivencia claro. Además, pues
eso es lo que estamos intentando de garantizar. Este tema es importante si lo enlazamos con el siguiente, que es las notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas, que se puede decir que es una solución de tramitación, pero lógicamente tiene mucho que ver con el seminario anterior de relación electrónica y de licitación. Allá donde tenemos implantadas las notificaciones electrónicas, se ha ganado una productividad importante en los departamentos de contratación, ya que el sistema automáticamente realiza esa notificación. Genera una reducción en los plazos, una reducción en el trabajo y se ve complementada con la generación de copias auténticas. Allá donde no se pueda, o aquel tercero al que no se le pueda notificar telemáticamente porque no se haya suscrito a ese servicio, se le puede notificar simplemente emitiendo una copia auténtica del documento administrativo de notificación o que se está notificando. Bien, lo siguiente que tenemos es del formato electrónico a la automatización. A mí me gustaría que Luis ahora nos comentara, digamos, esos tres, entre comillas, sabores que son los típicos a los que nos vamos a enfrentar en Plica. Lo que queremos decir con esto del formato electrónico a la automatización es que muchos gestores de contratación quieren hacer absolutamente automático desde el principio y eso nos lleva a situaciones complejas. Hay primero que conocer cómo es el formato electrónico y luego ir avanzando hacia la automatización. Cuéntanos, Luis, estas tres, digamos, express, normalización ligera y normalización completa. En principio, como os comentaba antes, hablando de flujo de tareas y motores de reglas, hemos llegado a una capacidad de síntesis y de simplicidad a la hora de definir que nos permite iniciar el uso del sistema por lo que llamamos una normalización express. ¿Qué significa una normalización express? Es un punto de entrada a algo que, lógicamente, tendrá que llegar posteriormente, que es una normalización más compleja, pero que parte de una premisa. Nos basta inicialmente con definir tres conceptos, que son qué documentos son obligatorios u opcionales por fase de tramitación y, lógicamente, por tipo de procedimiento, por tipo de contrato, por todos los condicionantes que tengamos, y qué circuito de tramitación van a llevar esos documentos. Es decir, quién es el rol que tiene que cumplimentar el documento o anexarlo, qué rol tiene que validarlo, qué rol tiene que firmarlo, una ONE firma, la que sea necesario. Eso lo que nos va a permitir es ya poder tramitar un expediente completo, nos va a permitir que sea los departamentos de contratación los que tengan la capacidad de liderar e impulsar la tramitación del expediente, porque son ellos los que deciden qué trámite lanzar y cuándo, y se va ganando competencia y autonomía en la utilización del formato electrónico. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues bueno, la siguiente fase es la que nosotros llamamos de normalización ligera. Una vez que se conoce perfectamente el formato electrónico, que se tiene una experiencia en el sistema, que se ve qué puntos son susceptibles de automatizar porque generan realmente una mejora y una eficiencia administrativa y cuáles no, porque su variabilidad en la vida real hace que su automatización te pueda llevar a puntos de bloqueo. Bueno, pues pasamos a la fase de normalización ligera. ¿Cuál es esa fase? Pues en la cual ya no solo definimos qué documentos son obligatorios y opcionales, sino que empezamos a automatizar ciertos aspectos como cuál es, se puede decir, la secuencia de ciertos documentos, qué documentos tienen que ir en secuencia y cuáles van en paralelo, o condicionamos la ejecución de ciertos documentos entre sí, generando un sistema de bloques de tramitación dentro de una fase. Además, incluyendo alertas, incluyendo mensajes automáticos por correo electrónico, bueno, una serie de servicios alrededor de lo que es la tramitación que hace que el sistema realmente empiece a conseguir las ventajas de la tramitación electrónica, pero siempre garantizando que se tiene una experiencia en el uso del sistema gracias a la normalización express. Y después hablamos de normalización completa cuando llegamos al punto máximo de automatización, y es que el sistema ya tiene todo el procedimiento totalmente automatizado y los usuarios lo único que hacen es recibir tareas. Ese nivel máximo de perfección también tiene unos riesgos, y es que esa automatización pueda llegar a ser un tanto rígida o estricta respecto a esos cambios normativos y organizativos que se tengan que realizar. Nuestra experiencia dice que no se debe utilizar de forma completa esa normalización máxima, pero sí en ciertas fases del expediente, donde sí que hay que garantizar una correcta tramitación del expediente y dejar flexibilidad en otras fases. Con lo cual, al final lo que podemos hacer es definir en fases qué puntos del procedimiento vamos a utilizar, como dice Manuel, en cada uno de estos tres colores, es decir, express, ligera o completa. No tenemos por qué decidirlo todo para todos los expedientes.
Bien, después voy a sacar los 3 o 4 temas siguientes porque tienen mucho que ver con esto. Primero, lo de la autonomía y competencia en el formato electrónico. Es importante que entendamos que independientemente de los sistemas y las herramientas que implementemos, la transición al formato electrónico está en función de las personas. Y eso significa que las personas tienen que cambiar la forma que tienen de hacer las cosas. Es decir, cambiar, pero de forma íntima, es decir, algo en ese conseguir autonomía y competencia. Los 3 siguientes puntos, integración con otros sistemas, esto es uno de los problemas grandes que tienen estos sistemas de contratación pública porque todo el mundo quiere integrarlo con todo. Y hay integraciones que son muy buenas, pero hay integraciones que realmente no merecen la pena. Digamos que no ofrecen un retorno de la inversión en función del coste que representan. El siguiente punto, automatización de procesos, tiene que ver con los 3 sabores que hemos comentado antes, la normalización express, la ligera y la completa. Y la automatización de documentos es las plantillas. Plica tiene un generador de plantillas que nos permite utilizar todos los datos del expediente en cada uno de los documentos que vamos generando. Esto nos pasa lo mismo que con los procedimientos. Cada vez hacemos mejores plantillas tanto en cuanto vamos perfeccionando el sistema. Lo que no es bueno es quizá empezar a intentar hacer todas las plantillas de golpe la primera vez que ponemos el sistema en marcha, porque probablemente no seamos capaces de hacer el esfuerzo allí donde se necesita y hagamos esfuerzos donde no se va a necesitar. Y ya sabéis que lo peor que le puede pasar a una organización es hacer con una perfección total aquello que no necesita ser hecho, ¿vale? Y luego, lo del expediente electrónico, que hablaremos de ello en otro seminario, que es el archivo electrónico, donde lo que nos va a permitir ese expediente electrónico es ser capaz de archivarlos para que esté completo, que se pueda exportar o archivar en esos conceptos que veremos, insisto, en un seminario especial. Y luego, por último, antes de pasar ya a las preguntas vuestras, pues lo de la convocatoria de mesas y comisiones. Muchas veces, bueno, realmente yo he visto en la demo que tratamos los expedientes unitariamente, pero luego hay tratamientos de expedientes que no son unitariamente, sino que se hacen un conjunto de expedientes y se envía a una comisión, o una mesa trata un conjunto de expedientes. Esta opción que tiene Plica es que es capaz de generar flujos de información para que determinados expedientes sean tratados y cada uno de los tratamientos individuales de esos expedientes que se incluya en lo que es el expediente electrónico en cuestión, ¿vale? Bueno, pues con esto pasamos a vuestras preguntas, si os parece. No sé si tenéis muchas o tenéis pocas. Vamos a ver dónde están las preguntas. Vamos a ver esto. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas. Este es el momento. Si las hacéis, nosotros las vemos y las trataremos de responder. Vamos a ver. Guillermo nos dice, me parece que es una solución completa adaptable a cualquier organización. Sí, pero es adaptable, hay que adaptarla, ¿eh? O sea, es decir, lo que recomendamos fundamentalmente es que se empiece por la parte del express. Eso le da a las personas una capacidad de entender el formato electrónico y ser capaces de conseguir esa autonomía y competencia que para nosotros es lo fundamental. Lo fundamental no es la herramienta, son las personas utilizando la herramienta. De hecho, pasan muchas cosas. O sea, lo que nos pasa normalmente es que cuando la gente empieza a utilizar Plica, la forma que ellos tienen de utilizar Plica no es ni mucho menos la que nosotros necesariamente conocemos o recomendamos. O sea, la herramienta la hacen suya las personas que la utilizan. Pero hay que hacer... Dice que se ha previsto mucha casuística, muchas opciones y muchas prestaciones. Bueno, más que previsto, lo que pasa es que como llevamos 15 años, hay pocas cosas que no nos hayan pedido ya. Entonces, sí que es verdad que hemos ido introduciendo muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente porque las administraciones públicas, en el tema de tramitación de expediente, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica, que pusimos una entrada hace poco en la propia... en la propia comunidad de prácticas, la seguridad jurídica en el expediente Plica está, yo creo que bastante conseguida. No será perfecta porque ya sabéis que esto de la tecnología, en cualquier momento hay una probabilidad siempre ínfima, pero la hay, de que alguna cosa no funcione bien, ¿no? Pero el 99, y muchos 9% yo te diría que la seguridad jurídica está muy conseguida. La formación será muy necesaria.
Sí, yo creo que la formación, bueno, en todo esto la formación es absolutamente necesaria, pero por lo que os he dicho antes, un cambio es algo, por ejemplo, me pueden cambiar de bicicleta o de coche, pero eso es un cambio. Pero hacer una transacción es que antes iba al trabajo en bicicleta y ahora tengo que ir en coche. Eso es una transición porque me obliga a aprender a conducir, me obliga a aprenderme nuevas rutas por carreteras, me obliga a aprender el código de circulación. Esa es la diferencia entre cambio y transición. Y esto es una transición y afecta a las organizaciones de forma total. Con lo cual, lo importante aquí, desde nuestro punto de vista, es que las personas sean capaces de manejar el formato electrónico. Y eso es en lo que se preocupa la herramienta. Porque la contratación, hay más contratación que nosotros. O sea que, información en cuanto a la aplicación y en sus prestaciones. Pero entiendo que también hay que tomar como parametrizar y diseñar los procesos de trabajo. Sí. Pero un poco, desde mi punto de vista, eso hay que hacerlo una vez que te has puesto a trabajar. Nos ha pasado muchas veces que muchos muchos gestores de contratación han empezado a hacer un manual de calidad muy bonito en papel, lo hemos implementado y luego ellos mismos han echado para atrás. Porque es muy difícil hacer un manual de calidad, un manual de contratación en el formato electrónico si no conoces el formato electrónico. Siempre intentas replicar las cosas en papel y no es lo mismo. Vamos, no es lo mismo que haces cosas que no. Luego, dice Eugenia Bian, respecto a las integraciones, ¿cuáles sí recomiendas y cuáles no? Bueno, yo aquí le dejo la palabra a Luis, que tiene la espalda cubierta de cicatrices de las integraciones. Bien, en este caso, como comentaba Manuel, inicialmente parece que cualquier integración puede ser buena para mejorar la usabilidad y las prestaciones del sistema. Pero bien es cierto que hay algunas de ellas que por su complejidad pueden no ser una buena idea de partida. Cuando hablamos de integraciones, siempre pensamos en que tenemos que pensar que hay que priorizar las integraciones funcionales sobre las técnicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, una integración funcional que siempre recomendamos en el minuto 1 es la de registro de entrada. ¿Por qué? Porque eso da una productividad en el manejo del sistema importante. No hay que estar saltando entre dos sistemas para registrar documentos de entrada o salida. Y además es una integración que habitualmente es una integración relativamente sencilla. Y por tanto genera una mejora clara. Otra integración, bueno, nosotros no la vemos como una integración, pero bueno, es la de notificaciones telemáticas, la capacidad de prestar notificaciones telemáticas. Digo que no la vemos como una integración porque es una funcionalidad que aplica, pero también es cierto que hay administraciones que ya tienen una solución implementada y lo que tenemos que hacer es integrarnos con ella. Pero también es otra integración que inicialmente pues, genera un retorno en tiempo y en recursos importante. Después hay una que se queda un poco a mitad de camino, que es la de los sistemas contables. Esta integración puede ser buena realizarla, en algunos sitios incluso absolutamente necesaria, pero siempre con una visión muy práctica de esa integración. No esperando replicar funcionalidad del sistema contable en el sistema de contratación, sino aprovechando las ventajas de ambos. Es una integración que terminamos haciendo en muchos de nuestros clientes, pero insisto, hay que tener una visión muy práctica de esa integración. Y después hay otras que, cuando digo integraciones técnicas, pues son, si dentro de los asistentes hay algún técnico, me entenderá, pues todas las que tienen que ver con gestores documentales, con plataformas de firma, con sistemas de auditoría y trazabilidad. Bueno, estas no son absolutamente necesarias para la función del sistema y lo único y además son relativamente complejas. De esas inicialmente solemos indicar que se suele abrir. Y después otra que puede ser también importante desde el punto de vista funcional son los registros de contratos, teniendo en cuenta que Plica puede funcionar como un registro de contratos. Pero bueno, allá donde sea absolutamente necesario integrar con un registro de contratos preexistente, pues así lo hacemos. En este caso, por ejemplo, tenemos un módulo para la integración con el registro de contratos de la Junta Consultiva de la Administración del Estado, donde generamos el XML que solicita esta Junta. Bien, nos pregunta Guillermo que quién parametriza, que si en principio debería ser algún conjunto de administración-proveedor. Sí. La parametrización no es una función muy compleja, es sencillo. Además, es escoger, entender cuál es el tipo de organización que se tienen
qué departamentos o unidades orgánicas hay, quiénes son los roles, o sea, no es un elemento excesivamente complejo, es fácil, pero se hace siempre con la administración. ¿Vale? Y luego, además, esto es una función que normalmente un administrador de Plica va a ser capaz, si lo quiere hacer la propia administración, que se lo recomendamos, pues va a ser capaz de manejarse fácilmente con el sistema. Ahí es importante que no solo es la capacidad, sino la experiencia. Es decir, nosotros siempre en esa primera fase lo que intentamos es minimizar, gracias a, como decía Manuel, esos latigazos que tenemos en la espalda y sufrimientos en implantes anteriores, porque la administración no se equivoque al tomar ciertas decisiones en la parametrización. Me pregunta Guillermo qué sistema de notificación electrónica utiliza. Yo creo que ya lo ha comentado Luis. Plica tiene un sistema de notificaciones electrónicas propio, pero se engancha con los de la Generalitat, con los de Correos, con los del SISNOT de la Administración General del Estado. Es decir, hay integraciones varias para ahí. Lo que pasa es que hay muchas administraciones, como por ejemplo, algunas que ya nos han pedido que quieren utilizar directamente el propio de Plica. A ver, si el portal de Ciudadano está incluido en Plica o se admitiría integrarse como... Sí, el portal o sea, Plica es una suite de productos, pero por ejemplo, trabajamos en algunos sitios con el portal que es de otro señor, nos enganchamos con ese portal. Plica tiene el portal de contratación, que puede estar metido en la sede electrónica de una administración, pero ya hay administraciones que tienen portales y lo único que hacemos es integrarnos con ellos. Es decir, por contestar a Eugenia, no tienes que utilizar el Plica portal o sea, que puedes seguir utilizando tu portal. De hecho, lo que se suele hacer en muchos casos es incrustar lo que es Plica portal con las funcionalidades de perfil de contratante y o relación electrónica dentro de portales preexistentes, como una funcionalidad más. Incluso no utilizar el perfil y sí la relación electrónica o al revés, que puedes decidir optar por cualquiera de ellas, o incluso, como decía Manuel antes, tenemos algún cliente que va a entrar en producción en breve y ya lo publicitaremos, que va a utilizar solo para notificar telemáticamente y utiliza nuestra funcionalidad sin integrarse con una notificación ajena, ya que nuestra notificación telemática cumple la ley 11 en ese sentido. Cuando Guillermo dice legal, ¿no? ¿Quieres decir que está metido en sede electrónica? Entendemos que esa es la pregunta. No sé si esa es la pregunta. Bueno, en cualquier caso, todo lo que hacemos tratamos de hacerlo legal, por la cuenta que nos trae. Las administraciones no soportáis nada que no sea absolutamente legal. Algunas veces le dais, incluso retorcéis la legalidad, algunas veces de más, pero bueno, siempre con la legalidad por delante. La notificación electrónica hay 3 sistemas, y supongo que será uno de los sistemas legales, es por aclarar términos. Por ejemplo, el de Plica sigue la ley 11, ¿vale? Es decir, lo que dice la ley 11 es que no tienes por qué utilizar un sistema existente de la administración, sino que lo que tienes que hacer es que cumpla determinados requisitos. Y entonces la notificación electrónica de Plica cumple los requisitos de la notificación electrónica que aparecen en la ley 11/2007. Sí, además creo que también ya contestamos en una pregunta en el seminario anterior respecto a las notificaciones por comparecencia en sede. Y aquí lo que estamos hablando no es una notificación por comparecencia, sino estamos hablando de una notificación telemática directamente a los terceros que son interesados en un procedimiento. A ver, bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. En caso de que... a ver, en 2016 eran obligatorias, así que habrá que pensar en esto. Sí, bueno, van a ser obligatorias no solo las notificaciones. Esto, yo creo que tanto en la comunidad de prácticas como en otros sitios está apareciendo cada vez más. Sabéis que está muy cercana la aprobación de la nueva directiva de compras, de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que lo que hace ya es dar carácter de obligatoriedad a determinados elementos de la contratación pública electrónica. Fundamentalmente los elementos son 4, que es el anuncio, que ya era obligatorio, los pliegos, que todavía no eran obligatorios, o sea, que los pliegos estén disponibles en formato electrónico y en los portales y perfiles de contratante y portales que centralizan toda
la oferta pública de contratación. La licitación electrónica, fundamental. La licitación electrónica va a ser obligatoria y ahí yo creo que hay que darle un repasito porque tenemos un serio problema de torre de Babel. Hay muchas plataformas que no son interoperables, que no siguen los estándares, que yo creo que ahí hay mucha tela que cortar, hay que tener cuidado. Y por último, la facturación electrónica, que como sabéis, la Unión Europea está diciendo que la facturación electrónica va a ser una de las... Facturación electrónica en contratación pública. Va a ser uno de los caballos de batalla porque se ahorra mucho dinero en todo esto. Bueno, se ahorra mucho dinero y se controla muy bien el tema fiscal. Esto es como todo. Las cosas siempre tienen un porqué. Y esas cosas, el 9 de diciembre, hasta donde nosotros sabemos, se va a aprobar en el Parlamento Europeo las directivas, con lo cual tenemos 3-4 años para poner esto en marcha. 3-4 años es poco tiempo, no penséis que es mucho. Hay mucha tela que cortar en todo esto. Los sistemas se ponen muy rápido. Nosotros lo podemos poner en un mes, 2 meses, pero eso no significa que tú ya hayas hecho la transición. Acordaos que la transición no son los sistemas que pongas. La transición es lo que las personas seamos capaces de hacer en formato electrónico. Que para eso necesitamos sistemas, pero también necesitamos más cosas. ¿Vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no tenéis más preguntas, pues vamos cerrando el webinar. Muchas gracias por vuestra atención. Esto se quedará grabado y dentro de poco os diremos dónde podéis acceder a ello. Lo subiremos también a la comunidad de prácticas. Sabéis que estamos colaborando, Plica está colaborando, o la comunidad de prácticas con Plica, o Plica con la comunidad de prácticas, para intentar fomentar todo esto y que las personas cuando vayan a decidir, cuando vayáis a decidir, pues tengáis toda la información posible en un formato accesible y que no os equivoquéis o no os equivoquéis mucho. Así que nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos para el próximo, que como sabéis hablaremos de facturación electrónica. Ahí lo tenéis. Es un elemento que bueno, pues vamos a intentar responder a las cuestiones de facturación electrónica que, como os hemos dicho, es uno de los temas que que van a ser obligatorios en la siguiente directiva comunitaria. ¿Vale? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos ver en la siguiente.